aprovechando, hay información de los documentos donde ustedes van a poder descargar la información de la presentación, unas fichas técnicas de los componentes y cualquier duda, comentario pueden hacernos llegar a nuestros correos electrónicos, a nuestras redes sociales o a cualquier oficina de Danfoss que tengan disponible en su localidad. Ok. Bueno, la agenda de la charla del día de hoy, hablando de la eficiencia en centros comerciales, es una parte muy importante, tener una eficiencia en la planta de agua helada. Vamos a ver cómo es la solución tradicional que se llega a hacer en los centros comerciales, cómo nosotros ofrecemos el utilizar un controlador de presión diferencial para aumentar la forma de mantener el control del sistema, una solución optimizada utilizando medidores de energía en la generación, tanto en el consumo. Y bueno, aquí lo que vemos principalmente en los proyectos de centros comerciales es lo que se le conoce como proyectos Core and Shell, donde un diseñador o un instalador hace la parte de la planta de agua helada y los interiores no los hace el mismo diseñador, el mismo instalador, sino las mismas empresas que rentan los locales comerciales contratan a sus propias compañías para hacer la parte del interior. Es muy importante que la empresa que está haciendo la parte de operación del centro comercial, pues que busque la mayor eficiencia en la planta de agua helada. Este es un pequeño esquema de un sistema primario variable en el cual nosotros tenemos unas ciertas mediciones con las cuales debemos de mantener el sistema para tener una mayor eficiencia. Como obviamente nosotros necesitamos sacarle el consumo eléctrico del chiller, las bombas, cuál es la presión diferencial que tenemos en el sistema, la temperatura que tenemos también de suministro y retorno, y de igual manera el flujo que estamos midiendo. Estos puntos son importantes porque de estos valores depende si realmente en la planta está operando de manera eficiente o no. De aquí voy a hacer una pequeña encuesta. Rosy, ¿me ayudas ahí con la encuesta, por favor? Rosy, Rosy. Hola, hola. Hola. Ah, Sí, Rosy, ¿me Felipe, ayudas? vamos a poner. Claro que sí, vamos a poner la encuesta en este momento. Sí. Tuvimos ahí un poquito de delay con el audio. Ah, perfecto. Perfecto. En este momento ya estamos visualizando la encuesta. Voy a dar lectura a la pregunta. Dice, ¿cuál es el porcentaje de energía eléctrica que consume el HVAC en un centro comercial? Las respuestas posibles, 30%, 50% o 70%. En este momento ya pueden ustedes votar. Vamos a dar un minuto y cerramos el sondeo para mostrar resultados. Perfecto. Vamos a cerrar la encuesta y mostrar resultados. Felipe, ¿estás de acuerdo? Sí, por favor. Perfecto. Y vamos a mostrar resultados. Muy bien, pues, ¿qué nos dice nuestra audiencia, nuestro auditorio el día de hoy? Nos dice el 24% de los asistentes dicen que el porcentaje de energía eléctrica de consumo es el 30%. El 44% de los asistentes nos indica que es el 50% y el 32% de nuestros asistentes votó por el 70%. Ok. Bueno, vamos a seguir con la presentación y vamos a ver cómo estaría la respuesta. Bueno, como comentas, Rosy. Nosotros normalmente tenemos 10% del consumo de un centro comercial o un edificio, es el 10% únicamente es de iluminación, la parte de los luminaria. El otro 40% es varios, lo que podamos tener. En este caso, hablando de un centro comercial, puede ser la parte de bombeo, también
tener personal que esté haciendo la seguridad y algunos otros factores. Y como comentamos en la encuesta, o la respuesta correcta era el 50% del consumo de energía eléctrica se va a la parte de operación de la planta de agua helada. Por eso es tan importante que nosotros tratemos de mantener una alta eficiencia en lo que estamos generando de energía, de enfriamiento. ¿Cómo nosotros lo podemos verificar? Que eran, como les comentaba en el diagrama, los parámetros más importantes es tratar de mantener el delta T, que es un factor bastante importante de controlar, que es el que tiene el que hace el del diseño que nos está entregando el especificador. Tratar de mantener un control hidráulico óptimo para que nosotros podamos mantener el bombeo realmente trabajando con respecto a la demanda real y obviamente tener el menor consumo de energía eléctrica posible. Por otro lado, los locatarios, ellos sería recomendable que hicieran un correcto diseño del sistema de aire acondicionado. Hay muchas veces que el locatario, a lo mejor por falta de revisión de lo que se solicita, no coloca cuál es la cantidad, el delta T que deben de tener realmente los equipos. Es una de las variables ahí que puede complicarse. Es importante que nosotros tratemos de garantizar un delta P constante en los locales. Ahorita vamos a ver por qué. Y es también importante que nosotros podamos mantener un consumo óptimo y lo podamos monitorear para comprobar cómo es que está estos sistemas entre lo que generamos y entre lo que está consumiendo operando de manera adecuada. Una forma o una sugerencia con la cual se hace la medición de cómo se comporta la planta de agua helada es midiendo el COP o el coeficiente de operación de, de nuestra planta, en la cual es una relación de consumo de la energía, los kilowatts de refrigeración generados contra los kilowatts eléctricos consumidos, y de ahí nos da un porcentaje. Las toneladas de refrigeración, como sabemos, nosotros tenemos ya una fórmula con la cual nosotros podemos calcularlo. Es un factor por la cantidad de galones que está pasando en nuestra planta de agua helada y el delta T. Por eso es importante que nosotros tengamos monitoreo de estos dos valores. El 12.000 también es un factor. Después podemos convertirlos o podemos utilizar también tonelada de refrigeración. Hay un valor que también está relacionado, tonelada de refrigeración por kilowatt. Y ya hay ciertas agencias u organismos internacionales con los cuales nos dice cuál es el valor con el cual nuestra planta de agua helada está operando de manera eficiente. Yo en este ejemplo le estoy poniendo el de Energy Star, cuál es el valor es que ellos estiman. Y, por ejemplo, para que nosotros podamos tener una planta de agua helada eficiente, se requiere tener un COP mínimo de 4.4 o un consumo o una parte de kilowatt por tonelada de refrigeración de 0.8. Con estos valores nosotros podríamos ver cómo se nos está comportando la planta de agua helada. Es importante que si estamos haciendo el diseño del sistema o cuando se haga el diseño del sistema, también verifiquemos con el fabricante de los componentes, tanto de chillers como torres de enfriamiento y bombas, cuáles son también las velocidades o los rangos parciales en la cual nosotros mantenemos la mayor cantidad de eficiencia posible. Si trabajamos a velocidades muy bajas, es posible que nuestra eficiencia sea menor. Se necesita revisar también cómo se está haciendo esta parte del diseño. ¿Cómo es la solución tradicional que tenemos en un sistema de un centro comercial? Podemos tener diferentes niveles. Típicamente lo que hacemos en cada centro comercial, en cada entrada del local, es instalar una válvula de balanceo en la cual nosotros estamos restringiendo el paso del agua que el diseñador especificó por cada local, acorde a su carga térmica. Y también sería recomendable que nosotros balanceemos cada ramal, cada piso del centro comercial. Ahora, ¿cómo se recomendaría hacer la selección de la válvula a la entrada de cada local? De igual manera, cada local tiene una potencia térmica con la cual nosotros necesitamos garantizarla, que la potencia es igual al caudal por el delta T entre otra constante, 0.86. Si yo eh, hago una cambio de posición, se me olvidó cómo decirlo ahorita, perdona. El caudal sigue siendo igual a 0.86 por la potencia entre delta T, un pequeño despeje. Yo puedo poner lo que es el valor de válvula también en el caudal, que el caudal de la válvula es el KB por la caída de presión, y yo esto lo puedo sustituir en la potencia del local. La potencia local es el KB
por la raíz cuadrada la raíz cuadrada de la caída de presión de la válvula por el delta T. Por eso en el ejemplo, en el principio que yo les comentaba de la importancia de mantener una presión diferencial constante, es que si nosotros no mantenemos esta presión diferencial constante, tenemos un impacto en garantizar realmente la carga térmica que va a tener el local. Esa carga térmica depende obviamente de la ocupación, del número de lámparas que tengan en el local, y también el día del año y la carga térmica que tengamos en el exterior. Si nosotros mantenemos una caída de presión constante en la válvula del local, vamos a tener un mejor control y vamos a optimizar también la eficiencia de la planta de agua helada. Vamos a mejorar el COP. ¿Por qué es importante en que nosotros hagamos la parte del balanceo? Porque tenemos una caída de presión natural en el sistema. Nosotros necesitamos distribuir de manera eficiente el caudal que tengamos en cada uno de los ramales, de las verticales, en cada uno de los ramales, pero aquí ya tenemos un pequeño problema. Nosotros no tenemos el control de cuáles son los componentes que está instalando locatario en sus equipos. Muchas veces, a veces ni siquiera colocan válvulas. Si ellos están instalando únicamente un equipo terminal, vamos a pensar una manejadora de aire grande o un fan and coil que cubra la demanda del local, muchas veces ni siquiera están instalando una válvula. Esto nos llega a afectar porque ellos no están haciendo el control, están dejando pasar el 100% de caudal y no están controlando realmente la temperatura del interior. Eso nos va a afectar porque nosotros inmediatamente vamos a tener problemas de delta T. El agua ya no va a, el paso del agua no va a ser real a la carga térmica que tengamos en el local. Ahí ya vamos a empezar a tener problemas de eficiencia. Nos vamos a tener un pequeño impacto. ¿Cuál es la solución que nosotros recomendamos? Tenemos dos componentes que podemos utilizar o dos válvulas de control de presión diferencial. Una es la ASVPB y la otra es la BPM. Les voy a mostrar cuál es la diferencia de cada una. Lo que utilizamos nosotros con la válvula USB es, nosotros tenemos en cada local o la solución tradicional válvulas reguladoras en los locales y en cada ramal. Lo que nosotros hacemos con esta válvula es que podemos eliminar las válvulas de los locales. Esto va a hacer que el dueño de la planta de agua helada tenga una inversión inicial menor porque estamos reduciendo el número de componentes que tenemos en el sistema y estamos garantizando el caudal y la presión diferencial que tengamos en cada uno de los pisos del centro comercial. Es importante, sigue siendo importante que los locatarios coloquen su válvula de control y su válvula de balance, o por lo menos su válvula de control. ¿Qué es lo que hace esta válvula en el sistema? Sin importar cómo esté un piso abierto o cerrado, nosotros vamos a mantener el mismo flujo de diseño en los interiores. Nos va a ayudar a mantener un buen control, un buen balanceo térmico, con lo cual nosotros vamos a mantener o vamos a mejorar, optimizar el COP de la planta del agua helada. Es un factor bastante importante. ¿Dónde puede ver el mayor impacto, por ejemplo, en este tipo de aplicaciones? Sobre todo lo que son el área de restaurantes y hoteles son los que llegan a tener perdón, hoteles, sino los cines son los que llegan a operar a más altas horas de la noche. Entonces ellos son los que pueden tener un consumo mayor en unos horarios en los cuales las tiendas ya se encuentran cerradas. De esta manera nosotros no vamos a afectar el confort que se requiere en estos locales, sí, y los demás no van a tener un impacto real. ¿Cómo es que estas válvulas funcionan? Nosotros necesitamos instalar de todos modos una válvula limitadora de caudal. ¿Por qué? Porque cada piso tiene diferente caudal, diferente flujo que nosotros necesitamos mandar. Esto depende del tipo de locales que lleguemos a tener. Si en un piso tenemos locales pequeños, el caudal va a ser menor. Donde tengamos más caudales, locales más grandes, necesitamos tener un caudal mayor. Por eso es importante que nosotros lo distribuyamos, lo necesitamos, necesitamos garantizar el flujo del piso. Y colocamos nuestra válvula de presión, de control de presión diferencial en el retorno, con la cual utilizamos un tubo capilar para interconectarnos entre lo que es el suministro y el retorno. ¿Cómo funciona esta válvula? Internamente lo que nosotros tenemos es un diafragma y un elemento, un resorte.
con lo cual con los cambios de presión, este diafragma va a subir y bajar para mantener esa presión constante, haciendo un cambio del área de la válvula. Va a haber un cambio de presión diferencial a través de la válvula, se va a mantener constante y ajustamos la perilla de la parte superior de la válvula, con lo cual nosotros acortamos el tamaño del resorte. Eso nos va a generar un esfuerzo o una fuerza de regreso al resorte que va a ser igual a la caída de presión que necesitamos mantener en el ramal. Esta es la forma que nosotros hacemos la instalación. Ahora, para hacer la selección de esta válvula es muy importante que nosotros conozcamos realmente cuál es el caudal que va a tener ese ramal. Aquí estoy poniendo un ejemplo que son 2100 litros por hora y tener conocimiento de la caída de presión del ramal. A veces no es sencillo conocer este valor porque como nosotros no hacemos la instalación de los interiores, no sabemos realmente cómo va a ser los equipos que están instalando, cuál va a ser su caída de presión y el recorrido de la tubería que esté en el interior. Esa es una parte un poco complicada. Normalmente se puede dar un valor determinado, normalmente se recomienda entre 10 a 20 kilos pascales, que sea la caída de presión que tenemos en un ramal. Es ahí más o menos. Con estos datos yo ya puedo hacer una selección. Aquí tomando en cuenta la ficha técnica de nuestras válvulas, nosotros seleccionamos con respecto a los 2100 litros, eh, con respecto a la línea, encontramos dónde se encuentra y cuáles son las válvulas que cruzamos. Todas estas válvulas van a ser las que nosotros podemos utilizar. Siempre se recomienda utilizar el diámetro más pequeño para que tengamos la inversión inicial más económica y el cual nosotros tengamos un pequeño rango en el cual nosotros también podamos ajustar. En este ejemplo, podemos utilizar una válvula DN40 o DN50. Vamos a utilizar el ejemplo de DN40. Ahora, ¿por qué es importante conocer la caída de presión diferencial? Como pueden ver, las válvulas DN40 las tenemos de tres tipos dependiendo el rango de caída de presión que nosotros podemos ajustar en la válvula. Cada tenemos rangos distintos. Tenemos de 5 a 25, de 20 a 40, 35 a 75. Y dentro de estos rangos nosotros deberíamos de poder ajustar la válvula. La mejor opción para este tendríamos que tomar, como estamos ocupando 10 kilopascales, tendría que ser nuestro ajuste de 5 a 25 y ese sería el código de la válvula. Digamos, de esa manera ya podemos hacer una selección rápida y sencilla. No es tan complicado. Lo importante es realmente conocer el flujo y la caída de presión del ramal. Son las partes más importantes. Ahora, ¿cuál es la característica técnica que tiene esta válvula? Nosotros la tenemos disponible de media pulgada a 10 pulgadas. Entonces, no importa el tamaño del proyecto, podemos estar dentro de sus rangos. La caída de presión que se permite a través de la válvula es de hasta 250 kilopascales, que estamos hablando más o menos 25 bares. Es bastante la presión que tiene diferencial a través de ella. Para ajustarla no se requiere ningún elemento especial, nosotros podemos hacerlo con la mano. La misma válvula tiene un dial en el cual se va mostrando cuáles son las presión diferencial que tenemos. Y en las válvulas pequeñas de media 2 pulgadas nosotros podemos hacer cambio del resorte y del maneral. En este caso, si la válvula quedó muy sobrada, que fue más grande de lo que se requiere, podemos hacer el cambio. No necesitamos hacer cambio completo de la válvula, simplemente necesitamos hacer el cambio del resorte y del maneral, que eso es una gran solución, incluso en una modernización, si ya está instalada y se requiere mayor flujo y mayor caída de presión y la válvula nos sigue dando el flujo, nada más necesitamos hacer cambio del resorte. Es una gran ventaja. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar una válvula de control? Es que nosotros optimizamos la operación de las bombas, porque siempre vamos a mantener la presión diferencial que se requiere en los ramales, con la cual la bomba va a poder trabajar en velocidad proporcional. Vamos a tener un mayor beneficio, un mayor ahorro. Vamos a poder dividir los ramales de manera independiente. Eso también nos va a ayudar para poder saber cómo se está comportando nuestro sistema y poder hacer una generación acorde a la demanda. Ya podríamos tener más o menos un conocimiento de cada ramal, cuál es la carga térmica que nos demanda. Entonces nosotros podríamos sacar una proporción de la generación térmica que necesitamos tener en la parte de la planta de agua helada. Ahí podríamos tener un pequeño conocimiento.
Vamos a reducir la pérdida térmica en las tuberías. Eso es un gran beneficio, con lo cual vamos a optimizar nuestro delta T. Y vamos a tratar de mantener un delta P a través del ramal cercano al constante, que eso nos va a beneficiar mucho en la parte de control y en la parte de operación. Incluso en la parte de los locatarios, ellos detectarán que van a tener menos problemas en tener desconfort, va a haber menos quejas. Vamos a poder empezar un balance hidrónico en cargas parciales y los locatarios van a poder hacer, perdón, es importante que el locatario haga una correcta selección de su válvula de control y balance. Aún así es importante que ellos puedan hacer esta cuestión. Ellos de todas maneras deberían de hacer una correcta selección y dimensionamiento de sus válvulas. Si no están instalando una válvula limitadora de caudal, que por lo menos estén instalando una válvula de control y que esté bien seleccionada, dimensionada por su cabe y se haga también una dimensión por su autoridad para que tengamos un buen control. Eso sería muy importante que hiciera el locatario. Ahora, la otra solución que nosotros tenemos y con la cual tenemos la mayor eficiencia es utilizar la válvula BPM. Esta válvula está diseñada más para ser utilizada en la entrada de cada local. Nosotros con esta válvula tenemos 4 componentes. Y ahorita vamos, tres componentes en el mismo cuerpo o 3 funciones. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros recomendamos? Es instalar una válvula en la salida de cada local y además podemos instalar un medidor de BTUs también en la salida de cada local. Además de la válvula, lo que le comentaba que tenía 3 funciones en uno es que en un solo cuerpo tenemos la limitación de caudal, tenemos el controlador de presión diferencial y podemos montar un actuador sobre la válvula. ¿Qué beneficio tiene esto? Si nosotros estamos midiendo los BTUs, estamos midiendo también el delta T, que sería la temperatura de suministro y retorno del local. Si nosotros instalamos un actuador modulante, nosotros podríamos incluso manipular el actuador de la válvula para tratar de mantener un delta T relativamente constante en el local. En este caso, si el locatario no instala válvulas, nosotros podríamos controlarlo a través del BMS mandándole una señal al actuador. Estamos teniendo mucho más control de lo que está pasando realmente en los interiores. El locatario, el que hace la parte de la gestión de la planta de agua helada del centro comercial, va a poder saber mejor qué es lo que está pasando. O si instalamos un actuador on-off, nosotros también desde el BMS podemos mandar una señal en caso de que el local no esté operando, porque a lo mejor ya cerró o todavía no abre el local, pues le podemos cerrar el suministro del agua al local porque no lo necesitaría tal vez. Y esto también nos da un mayor beneficio porque no tenemos consumo de un local, entonces también la parte de generación se vuelve más eficiente, no estamos desperdiciando energía o enviando agua en lugares donde no es requerido. Estos son, digamos, las ventajas que tenemos con esta válvula. ¿Cuál es el valor o cómo nosotros dimensionamos estas válvulas? Necesitamos conocer el caudal que tiene el local, que ese es un valor que ya se tiene de diseño, porque dependiendo el tamaño del local y más o menos la carga térmica, determinamos cuál es el flujo que requerimos. Y una gran ventaja es que no importa que no conozcamos la caída de presión del local, nosotros le podemos decir cuál es la caída de presión máxima que le vamos a dar a tal local. ¿Cuál es el beneficio? Que si nosotros limitamos la caída de presión, nosotros también estamos haciendo la inversión inicial de bombeo menor, porque si nosotros reducimos la caída de presión del sistema, necesitamos bombas más pequeñas. Eso nos va a ayudar mucho a evitar problemas en los dimensionamientos y vamos a tener mejores, y en la operación también va a ser mucho más óptima. Como muchas veces el sensor de presión diferencial no sabemos dónde instalarlo porque a veces no sabemos cuál puede ser el local que tenga la peor caída de presión, aquí ya podemos colocarlo prácticamente después del bombeo en la generación y vamos a poder tener un mejor control. En esta misma válvula nosotros tenemos puertos de medición, entonces podemos incluso verificar cómo se está comportando el sistema. Entonces, para hacer el ejemplo, nosotros tenemos aquí 5,000 litros por hora. Tenemos 2 gráficos. Uno es cada válvula, dependiendo de su tamaño,
nosotros podemos ajustar en la parte superior el caudal y en la parte inferior la presión diferencial que tenemos. En este caso, vemos dónde tenemos ese valor de 5,000 litros por hora y nos está diciendo que nosotros debemos de, el maneral en la parte de flujo tiene que estar abierto al 100% y necesitamos darle 5 vueltas a la parte inferior para tener los 35 kilopascales. De esta manera, incluso si nosotros todavía no tenemos el local operando, nosotros ya podríamos, si el proyecto es LEED, hacer una verificación LEED, porque estamos midiendo. Únicamente necesitamos poner los valores de KB, ajustar meter esos valores dentro del dispositivo de medición de presión diferencial y ya podríamos hacer una entregable de que se está garantizando que estamos entregando ese galonaje en cada uno de los locales. Es algo bastante práctico. Ok, ¿cuáles las características técnicas que tenemos en esta válvula? Nosotros la tenemos disponible en rangos más pequeños, únicamente de media pulgada a 4 pulgadas. Para entrada de locales debe ser más que suficiente, no se requiere un tamaño mucho mayor. Al momento de que nosotros podemos tener disponibles actuadores on-off y modulantes, la caída de presión máxima a través de esta válvula que puede tener para que opere de manera adecuada es de 4 bares, perdón, y tenemos todo en un solo cuerpo, entonces ya no más necesitamos instalar una válvula y no dos componentes. Eso nos va a ayudar mucho en reduciendo la inversión inicial. ¿Cuál es digamos, la propuesta de valor que nosotros tenemos con este componentes? Reducimos la complejidad, su dimensionamiento es mucho más sencillo y el ajuste de caudal también es sencillo y de igual manera el de presión diferencial. Ya la misma ficha técnica del producto nos dice lo que tenemos que hacer, no se requiere mucho expertise para poder hacer su montaje y su ajuste. Podemos reducir tiempo en la instalación durante la puesta en marcha y la entrega. Como nosotros ya estamos haciendo el ajuste de caudal y de presión diferencial, ya no necesitaríamos hacer una verificación de cómo se está comportando. Y estamos reduciendo la energía porque nosotros garantizamos que pase el flujo real que requiere cada local. Vamos a poder monitorear de manera individual y además podemos utilizar un actuador. Y si estamos utilizando los medidores ultrasónicos o medidores de caudal en cada local, vamos a poder tener un consumo individual de manera real. Aunado a esto, nosotros en Danfoss tenemos nuestra solución de medidores de caudal ultrasónicos, con los cuales tenemos desde la generación hasta la parte de consumo. Tenemos medidores de caudal de energía que van desde media pulgada y el más grande que tenemos hasta 48 pulgadas. Entonces, si tenemos un centro comercial bastante grande, no tendríamos problema de poderlo utilizar. O lo cual está siendo bastante común tener lo que se conocen los distritos térmicos o cuando tenemos una planta de agua helada que distribuimos el agua a diferentes edificios, también vamos a poder hacer el mismo monitoreo. Y también contamos con un software de adquisición de datos con el cual nosotros podemos a través del mismo de manera individual conectar cada uno de los medidores, sacar el consumo de manera individual y entregar una factura. Lo que es muy importante es que nuestros medidores están acreditados o certificados acorde a una norma europea que es la MID y con esa extensión, la N1434-2, para poder hacer medición y cobro de energía. Entonces nosotros tenemos toda la acreditación para que realmente podamos dar toda esta información y en el caso del dueño de la planta de agua helada pueda tener una gestión óptima de cómo está operando el sistema. Como herramientas de selección que nosotros tenemos, con las cuales ustedes pueden acceder sin ningún problema, ya sea para dimensionarlas, tenemos nuestra herramienta en línea que se llama Danfoss Heat Selector. Hay diferentes tipos de válvulas que nosotros podemos seleccionar de este selector. Ustedes pueden crear una cuenta sin ningún costo y pueden almacenar sus proyectos. Podemos seleccionar válvulas de control de flujo o controladores de presión, controladores de flujo, controladores de temperatura, válvulas motorizadas de 2 de 3 vías, válvulas de bola y tenemos también lo que son las válvulas automáticas o válvulas controladoras,
que es lo que les mostré durante la presentación. Tenemos tres opciones de dimensionamiento. La que yo les sugiero mucho más utilizar es la que viene con la válvula acompañante, porque es mucho más sencillo la selección, porque ya estamos nosotros limitando el caudal. Si no estamos utilizando una válvula limitadora de caudal, requerimos mayor información para poder dimensionar de manera correcta el controlador de presión diferencial. De igual manera, tenemos nuestra página, es el Digital Design Center, donde aquí además van a poder encontrar todo lo que son los dibujos y todas las herramientas. Les voy a compartir un pequeño video para que puedan verlo. Y bueno, ahora sí podemos pasar a la parte de respuestas, preguntas y respuestas. Bien, ya te hemos asignado ahorita algunas preguntas que han dejado los asistentes, pero los invitamos a que comiencen a preguntar todas sus inquietudes, redáctenosla en questions para que Felipe comience a darles lectura. Por ahí ya tienes asignadas algunas preguntas. Déjame buscarlas. Que se Y me nada más perdió. ahí en tu panel de control, en questions, acuérdate, ahí ya las puedes ver sin problemas. Es que se me perdió el iconito de questions. No te preocupes. También en un momento más en el chat vamos a aprovechar para ponerles el link de este video que pasó el ingeniero Felipe para que también lo vean con calma ahí en YouTube. Y también vamos a ponerles el link para que se registren al resto de los entrenamientos en nuestra landing page que tenemos habilitada en Danfoss. Y bueno, pues en un momento más. Perfecto, Felipe, ¿ya lo encontraste? ¿Ya lo ubicaste? Sí, bueno, veo que nada más hay una pregunta. Bueno, yo me llegando para más. Me pregunta Artemio Martiñón si en cada circuito es posible colocar algún tipo de filtro Y, ya que no todos los instaladores no son limpios y que te dejan residuos en la tubería. Sí, sería recomendable en todo caso que instalar un filtro Y en cada circuito. Incluso si podemos instalarlo a la entrada de cada local, sería lo mejor para así evitar problemas. Yo sé que a veces es un mayor costo en la parte de inversión, pero siempre sería recomendable poner un filtro Y a la entrada de cada local para evitar cualquier problema y nos ensucie también el circuito hidráulico. Rodolfo Ahumada nos pregunta qué calle de presión de trabajo soportan las válvulas de medición de DTUs. Bueno, no sé si en este caso sería más la parte de los medidores ultrasónicos de caudal. Nosotros tenemos que son nomenclatura Peña 16, que soportan hasta 16 bares de presión nominal, que serían más o menos unos 220, 230 PSI. Y para sistemas más grandes, los medidores ultrasónicos de caudal más grandes son PN25 o presión nominal de trabajo 25 bares, que estamos hablando más o menos de 300 PSI. En relación de las válvulas, tanto la SV y la ABPM son PN16, soportan 16 bares de presión o están diseñados para 16 bares de presión. Wilber Morales Córdoba nos pregunta, con las válvulas de control de presión de control diferencial se eliminan las válvulas de 2 o 3 días en los equipos. Eh, es importante, Wilber, que aún así instalen válvulas de control en los equipos. Aunque no instalen válvulas de balanceo, es importante que aún que el locatario instale las válvulas de control, porque de esta manera nosotros vamos a garantizar realmente cuál es la temperatura que tenemos en el local. Entonces sería importante que se utilicen las válvulas de control. Manuel Campos nos pregunta, ¿qué caudal debe pasar por los intercambiadores de presión? El caudal que debe pasar es el de diseño, el que tenemos en el diseño del sistema. Y el mínimo, si nosotros queremos dimensionarlas a parcialidades, es que la válvula sea capaz de soportar el mínimo que nosotros podamos tener en el ramal. Ese es importante que lo llegue a especificar el diseñador del sistema de aire acondicionado de la planta de agua helada. Andrés Almirón nos pregunta, Danfoss no tiene un sistema para limpieza automática o automatizar el sistema del chile para
no desmontar todo. No, nosotros no contamos con un sistema con el cual se haga la limpieza del chiller. Ahí sí tiene que hacerse de la manera tradicional. Osvaldo González nos pregunta, ¿me puede confirmar si la válvula ABPM se instala en la línea de suministro en la entrada del local? Osvaldo, debido a que la válvula nosotros garantizamos flujo y caída de presión, se recomienda instalarla en el retorno. El controlador de presión diferencial tiene que tener un lugar donde nosotros podamos medir esa relación. Como está haciendo la relación del suministro, es por eso que debemos de instalarla en el retorno del local. Noel Reyes nos pregunta, además de la válvula de balanceo automático y la válvula de 2 o 3 vías, ¿qué otros accesorios o dispositivos de medición recomendarías? Lo que normalmente se recomienda, incluso ASHRAE lo recomienda en su libro de Fundamentals, es que deberíamos de instalar indicadores de presión, tanto en el suministro como retorno de la tubería. Deberíamos de instalar también un indicadores de temperatura, ya sea que sean digitales o analógicos, también en el suministro y retorno de la tubería. Y si es posible, de alguna manera, podamos instalar un medidor de caudal, de alguna forma. Si no, con que coloquemos los medidores de presión y los indicadores de presión y los sensores de temperatura, es más que suficiente, ¿no? El que nosotros lo tengamos, esto en las entradas de cada local. Si lo podemos tener en cada equipo, sería fantástico, pero por lo menos en cada local es lo que se recomienda. Jesús León Gallego nos pregunta si estas válvulas están disponibles en Ciudad de México. Sí, las tenemos disponibles en realidad en México con todos nuestros distribuidores, y en los demás países de Latinoamérica también están disponibles contactando a una de nuestras oficinas Danfoss o con algún distribuidor local. Hugo Moscoso nos pregunta, ¿las válvulas de presión diferencial que se instalan en cada local se puede monitorear y algún software ofrece Danfoss para esta aplicación? Para poderlo hacerlo, nosotros, si utilizamos el actuador sencillo, necesitaríamos colocar nuestro medidor ultrasónico de caudal, que es el Sonoselect, que ahí está la información en la presentación. O podemos instalar, una presentación anterior les mostré información sobre nuestros actuadores Novocon. Nosotros podríamos instalarlo en nuestra válvula ABPM. Solo no podemos hacer control de caudal porque está diseñado más para la ABQM, la independiente de presión, pero sí podemos tener monitoreo para poder hacer el control. Si nosotros medimos la temperatura y suministro de retorno desde el BMS, podríamos mandar abrir y cerrar la válvula desde el BMS, que eso también nos optimiza mucho la manera de trabajo, Hugo. Adrián Rea nos pregunta, ¿el ajuste medición de flujo en las válvulas solo lo hace Danfoss o también lo puede hacer un contratista? El ajuste medición lo puede hacer cualquier contratista, Adrián. En realidad, ya sea que tú o el contratista o la empresa que haga la parte de certificación o el comisionamiento, ellos pueden comprar un medidor de caída de control de presión diferencial marca Danfoss o de cualquier otra compañía. Nosotros les podemos suministrar cuáles son los datos de KB o de CB que tiene la válvula con respecto al ajuste que estés haciendo, y ese valor de CB tú lo metes en el dispositivo con el cual está haciendo la medición de presión diferencial de la válvula, y con ese ya lo multiplica, ya te va a decir cuál es el caudal que está pasando a través de ella. Entonces no requieres de personal Danfoss especializado para llevar a cabo esta medición. Si requieren capacitación para cómo se hace la medición o cómo se debe de hacer los comisionamientos, podemos llevarlo a cabo, Adrián. Pablo Francisco Ibala Zamora nos pregunta, ¿con las válvulas ABQM con el Novocon se puede regular la temperatura de aire interior del ambiente? Sí podemos hacerlo de esta manera porque nosotros podemos incluir en la ABQM y el Novocon un tercer sensor de temperatura. Podemos medir la temperatura de suministro, la temperatura de retorno y podemos meter un tercer sensor que podría ser la temperatura de suministro de aire. Entonces nosotros podríamos de esta manera hacer la parte de control de caudal, ya sea del local o del equipo terminal. Ahí dependiendo cómo querramos hacer el control. Pablo Francisco Ibala Zamora nos pregunta también, ¿el Novocon se le puede instalar directamente en el sensor de temperatura y regula la temperatura ambiente? Sí, sí podemos hacerlo, podemos instalar el sensor. El Novocon tiene un microcontrolador con el cual nosotros podemos hacer el lazo de control que necesitamos para esa aplicación.
Nosotros esa información se la podemos mandar, ya sea que tenga el local una pequeña pantalla en la cual nosotros visualicemos, e incluso de esta pantalla nosotros le podemos mandar al actuador cuál es el set point que necesitamos mantener. Entonces, ya de esa manera lo podemos manipular. De igual manera, si lo tenemos comunicado al BMS, vamos a ver estos parámetros en el BMS de manera independiente. Osvaldo González nos pregunta también, entre la válvula ASV contra la BPM, ¿qué diferencia de costo existe? Realmente, como en la válvula SV, nosotros tenemos que tener una válvula limitadora de caudal y una válvula de control de presión diferencial, sí llega a haber una diferencia. Debe ser más o menos entre un 20 o 30% más barato una BPM. La diferencia realmente en cuándo utilizar una o cuándo utilizar la otra, la BPM nosotros la recomendamos más para utilizarla a la entrada de cada local. También la podemos utilizar como limitadora de cada ramal. El único problema es que tenemos tamaños con los cuales a lo mejor no lo alcanzamos y necesitaríamos utilizar una SV. Esa sería una de las grandes diferencias, Osvaldo. Eduardo Solís nos pregunta, ¿con el uso de válvulas ABP podemos ayudar a elevar el COP? Sí, e incluso, digamos, la otra sugerencia que se hace, lo único malo, Eduardo, es que a veces los locatarios no quieren comprar las válvulas, es si nosotros eliminamos la válvula de control de presión diferencial y hacemos que el locatario del centro comercial instale válvulas independientes de presión o ABQM en cada uno de sus equipos, ya no necesitaríamos hacer esta inversión de válvulas grandes para garantizar los caudales o garantizar el control que tengamos en cada local o cada piso de manera individual. Esto nos va a ayudar mucho en optimizar la eficiencia del sistema. Lo único que sería importante es que cuando se haga el diseño del sistema se le indique a los locatarios, se les haga un entregable de cuáles son los componentes recomendables de la instalación y se les diga que se tienen que instalar válvulas independientes de presión. Incluso lo que se recomienda mucho, que a veces los locatarios no lo llegan a leer o los diseñadores del local, es también garantizar que los equipos que estamos instalando en los locales cumplan con el delta T de diseño. Por ejemplo, si nosotros instalamos un sistema ya sea un diseño de una planta de agua helada delta T de 10 y el locatario compró equipos de delta T de 6, va a requerir más caudal. Es directamente proporcional el delta T al caudal. Si nosotros aumentamos el delta T, disminuimos el flujo. Entonces ahí vamos a tener problemas de que el locatario vaya a decir que requiere más caudal porque ellos compraron equipos que no cumplen con el delta T de diseño. Eso es importante también ahí, que el dueño de la planta de agua helada o del centro comercial también verifique que esto se haga correcta instalación y compra de los productos que se requieren acorde a las sugerencias del diseñador o la especificación. Osvaldo González también nos pregunta, ¿estas válvulas sean ASV o ABPM aplica para presiones variables o constantes? Estas válvulas se recomienda utilizarlas para sistemas de presión variable. Para sistemas de presión constante no recomendamos tanto utilizarla porque realmente no van a tener un beneficio. Nosotros al momento de tener la válvula de 3 vías y al momento que estamos bypassando el agua y ya no pasa a través del serpentín, teóricamente vamos a tener la misma caída de presión. Entonces no vale la pena hacer la inversión ahí para este tipo de aplicaciones, Osvaldo, de sistemas de flujo constante. Flujo variable lo más recomendable. Y creo que serían todas las preguntas, Rosy. Sí, por ahora son todas las preguntas que nos han hecho. Si quieres, vamos a dar unos minutitos más para ver si alguien más de nuestro auditorio tiene alguna otra pregunta. Ya dejamos en el chat, Felipe, el link del video del Digital Design Center. Ya lo tienen ahí, pueden con gusto copiar el URL. Y también pues les hacemos la más cordial invitación a que visiten todo el catálogo de webinars. Vamos a estar pues organizando otros más con Felipe Guerra de la división de Heating próximamente, ¿verdad, Felipe? Entonces estén pendientes, estarán ahí las nuevas fechas. Sí, ahí aprovechando el comentario, Rosy, en el webinar anterior nos preguntaban si podíamos dar más explicación de cómo se hace el cálculo del COP de una planta de agua helada. En este webinar yo les mostré un poco de cuáles son los elementos y los componentes que se requieren para hacer la medición y estamos planeando hacer un webinar con un aliado comercial para mostrar cómo se hace el COP
y que este aliado comercial nos platique también los proyectos que ellos ya han instalado, cuáles han sido eh, sus casos de éxito y cuáles han sido los beneficios. Entonces, ese va a ser un tema bastante interesante. Perfecto, pues me parece que no sé si tengan más preguntas. Estamos aquí para servirles, para leerlos. Vamos a dar, si quieres, unos minutitos más, Felipe. Y bueno, y si no, pues yo creo que podemos proceder a concluir este entrenamiento. Sí, muchísimas gracias a todos los participantes. Cualquier duda, por favor, háganmelo saber. Este webinar es un poquito más pequeño, es un poco, ya hemos visto una parte de lo que es balanceo y control hidrónico, y esto es complementario a ese webinar. Bueno, hay otras dos preguntas, Rosy. Andrés Almirón nos pregunta, bueno, nos sugiere hacer un webinar sobre dimensionamiento de bombas hidráulicas para el sistema. Lo vamos a coordinar, Andrés, vamos a ver con quién lo podemos hacer, y con gusto podemos hacer un webinar sobre esto. Y Osvaldo González igual nos pregunta, en caso de un sistema variable, se especificó dos válvulas de 2 vías y el cliente al final instaló una de 3 vías con válvula de balanceo manual. eh, en la parte, si se instala una válvula de APM, ¿se corrige el flujo? Sí, nosotros podemos hacer este beneficio, digamos, ¿por qué? Lo que yo he comentado en la pregunta anterior, en flujo constante, es teórica la presión diferencial, es porque cuando nosotros pasamos el agua a través del equipo, del serpentín del intercambiador de calor, nosotros tenemos una caída de presión. Lo que nos recomienda incluso ASHRAE es que nosotros deberíamos de instalar una válvula en el bypass de la válvula de 3 vías que nos simule la caída de presión del equipo terminal del serpentín. Si no se está instalando esta válvula, que normalmente no se hace porque nos incrementa el costo de inversión inicial, no es la misma caída de presión que nos genera el tubo con el cual estamos haciendo nada más el retorno del agua que ya no pasa a través del equipo. Entonces ahí sí nos está aumentando la presión y vamos a tener ahí pequeñas descompensaciones. Podemos instalar el variador de frecuencia, no vamos a obtener los grandes beneficios porque, digamos, no está diseñado para estas aplicaciones, y sí podemos tener una pequeña corrección de caída de presión diferencial. Ese beneficio podemos tenerlo. Además, Osvaldo, si nosotros instalamos un actuador en la válvula BPM y estamos haciendo por lo menos monitoreo de la temperatura retorno del agua helada de cada local, nosotros podríamos ya de esta manera mandar cerrar el actuador eh, de la válvula para evitar que esté pasando agua a través de esta. Ese podría ser uno de los variables ahí que podríamos tener. Le puede dar un beneficio mayor en caso de que el instalador no haya instalado las válvulas correctas. Néstor Renam nos pregunta también, ¿es aplicable todo lo que mencioné en circuitos abiertos cerrados de agua helada? ¿Es aplicable en circuitos abiertos, circuitos cerrados? Realmente lo que son este tipo de válvulas se recomienda instalarlas en circuitos cerrados. En circuitos abiertos ya el sistema de control es completamente diferente. Ya tenemos una variable adicional que es la presión atmosférica. Entonces realmente todo lo que tiene que ver con las válvulas que hemos presentado está más enfocado para sistemas cerrados de agua. Edgar Ernesto Ortega nos pregunta también, ¿nos podría compartir más información acerca de emisión de energía? Sí, Edgar, podemos solicitar, podemos compartir. Y en este caso no tenemos una persona en México que sea el especialista en la parte de medición de energía de nuestro portafolio de medidores ultrasónicos de caudal y toda la solución. Voy a solicitar que un experto de nuestros compañeros de España, sobre todo, nos apoyen con un webinar y les mandamos información de todo relacionado para que ustedes puedan entrar, de todo lo que nosotros tenemos para medición, cómo la estamos haciendo y cómo se hace la gestión también de la parte de medición de una planta de agua helada y cómo se hace cómo se podría llegar a hacer el costeo, ¿no? Cómo podemos nosotros decirle al cliente cuánto tiene que pagar por la cantidad de energía de enfriamiento que está utilizando. Ese puede ser también un webinar interesante para muchos.
Excelente, Felipe. Pues con esto creo que estamos concluyendo. Ya no hemos recibido más preguntas de de nuestro auditorio. Pues creo que con esto podrías iniciar ya la conclusión de tu entrenamiento. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rosy, y también muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Fueron bastantes preguntas interesantes y cualquier duda pueden contactarse conmigo de manera directa, no hay ningún problema. Con todo gusto yo podré, bueno, ahorita en esta situación atenderlos de manera remota, ya sea por llamada telefónica o podemos hacer una conversación en línea. Y ya cuando todo esto se normalice, con todo gusto podré visitarles. Yo soy responsable también para Colombia y Perú, entonces sin ningún problema puedo estar en aquellos países y tengo compañeros que son responsables también para los demás países de América Latina. Entonces cualquier duda, por favor contáctenme y yo veré cómo podemos darles todas las respuestas y soporte necesario. Muchísimas gracias por todo.